Yo creo que lo mejor que he escrito lo escribí a los 7 años. Lo demás es una bondad de los dioses. Me parece que es sensacional, es excelente, es ejemplar. El genio se lo da a algunas gentes los dioses, el talento es tuyo. De manera que para mí leer es un acto de placer, y al mismo tiempo un acto sagrado, un acto sacramental. Es un caballero, es decir, es un hombre de un trato formidable. No hace falta decir que tiene un cúmulo de vidas y lecturas encima suyo. A los 6, 7 años en Washington, mi padre estaba en la embajada, decidí escribir una revista, escrita e ilustrada por mí. Conoce a todos los escritores que hay que conocer en el planeta, pero sabe todo lo que se te puede ocurrir de cine. Y era tan vanidoso que la hacía pasar por los 7 pisos del apartamento, regresaba muy borrada. Pero ella metía opiniones sobre películas, hacía dibujos, toda clase de comentarios. Tuvimos una sesión, yo como espectador nada más, bueno, como coorganizador, de diálogos sobre cine, de Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis en la Cineteca Nacional, que no lo podías creer, ¿eh? Y a los 17 años, en un concurso del Colegio Francés Morelos, en el que se sometían los trabajos con seudónimo, obtuve los 3 primeros lugares. El conocimiento del cine clásico norteamericano de Carlos Fuentes y también de Carlos Monsiváis y del mexicano era verdaderamente alucinante, ¿eh? Yo nunca he visto una cosa parecida. Fuentes, entre muchos de los rasgos admirables que tiene, es su enorme capacidad de trabajo, su constancia. Yo escribo muy temprano, me levanto a las 6, 6:30, me hago el desayuno, a las 7, 7:30 estoy escribiendo. Es un autor que, a pesar de que vivió muchísimo tiempo en Francia, ¿no? Creo que siempre estuvo preocupado por identificarse con el sentido de hacia dónde va la colectividad mexicana. Trabajo 4 horas diarias, luego salgo a caminar, ya no escribo más durante el día y trato de concentrar en esas 4 páginas la energía, la continuidad, el accidente posible, la voluntad de lo que quiero hacer. Su vida estuvo marcada por constantes viajes y estancias en el extranjero, sin perder nunca la base cultural mexicana. Nació en Panamá, donde su padre, el diplomático Rafael Fuentes, trabajaba como diplomático. En los años siguientes vivió en Quito, Montevideo y Río de Janeiro. Carlos Fuentes había escrito en solo 10 días, sentado en un café en París, y que se llamaba Aura. Aura es una novela que escribí en una semana. Años después platiqué con Carlos Fuentes y le pregunté cómo había escrito ese libro portentoso. Aura es algo muy especial porque no solamente reúne la maestría de un escritor que a su edad todavía joven ya era todo un maestro. Y me contó que él había estado una vez en París con una novia, acababan de hacer el amor, la muchacha se levantó a la cocina y pasó detrás de unos canceles. Era una joven bellísima, pero cuando pasó detrás del vidrio esmerilado de los canceles, dio la impresión de que la que pasaba era una anciana. Aura apareció el mismo año que la muerte de Artemio Cruz, y es curioso que 2 de las obras maestras de Fuentes hayan sido publicadas el mismo año, 1962. Para Carlos Fuentes fue tal la impresión que salió corriendo, se metió a un café y escribió en 10 días esa novela portentosa. A lo mejor no es su mejor novela, pero yo creo que es la más leída ahora. Y precisamente porque tiene la virtud de que es una de las más cortas. Porque es una obra breve, pero fantástica al mismo tiempo, en valor y en tema. Pues a lo mejor es una manera, él muy humilde, de manejar la obra, que es una gran obra, pero que tiene que ver también con que los autores a veces tampoco son los mejores críticos de sus propias obras, ¿no? Pues muy sensual, ¿no? Es una novela muy sensual, es una novela de amor, es una novela de magia, de metáforas. Precisamente con la elección del título y que da nombre al personaje central, Aura nos habla de lo fantasmal, nos habla de lo etéreo de ese personaje central y de toda la novela en particular. Aura es muy interesante porque tiene esos cambios, ese misterio, no sé cómo explicarme.
intriga. Cómo empieza una novela es una de las artes más difíciles. Hay novelas que recuerdas por lo que dicen. Y entonces él decía, bueno, a mí me gustan más a veces otras de mis obras, pero pues qué bueno que lean Aura y a lo mejor descubren que es más buena de lo que yo creo. La narración de Fuentes en Aura se vuelve un texto hipnótico y pareciera que fuera un propósito, una decisión asumida. Narrador y ensayista mexicano, cuya obra se sitúa en el llamado boom de la literatura hispanoamericana. Su obra extensa utiliza un lenguaje audaz y novedoso, capaz de utilizar crudezas coloquiales y palabras extranjeras. Hay una frase inicial que en cierto modo abre la puerta de la novela y ya te lleva a lo demás. Y sobre todo en esos años iniciales de Fuentes, llena de imaginación, de impulso. Lo misterioso de eso es que la página en blanco te está diciendo cómo quiero que me escribas. Cuando uno lee muchas de las páginas de Fuentes, admira su capacidad para predecir, de los signos que lo rodean, tener él la clave, qué es lo que sucederá después en México. En esta novela y con estas alusiones, Fuentes toca el pasado, y toca el pasado con esta proclividad y también virtud, como decía hace rato, que tenemos los mexicanos, de hurgar en el pasado tratando de interpretar el presente. Yo me siento en la noche y digo, mañana voy a hacer esto. Duermo, me levanto, escribo, me sale algo completamente distinto que no había yo pensado. Es una obra en la que Fuentes nos advierte desde el inicio la cualidad que tendrá su texto. Siempre un personaje muy cosmopolita, ha viajado y vivido en muchos lugares. Quizás por eso es tan interesante que él en lo personal esté tan profundamente interesado por su país, por México. Una literatura puede ser muy pretenciosa y caerse de narices. Otra literatura puede ser muy modesta y sobrevivir. No siempre ha conseguido el hacer que los recursos literarios más modernos, más difíciles, aparezcan con toda sencillez, como si así se escribiera una carta a un amigo. Eso es una delicia de Aura. Y cómo convertir la prosa cotidiana en algo que se asemeje un poco al arte para compararlo con algún arte, pues es sumamente difícil. Es el ingreso de Carlos Fuentes, bueno, de este gran Carlos Fuentes, que de pronto se revela como un escritor sensacional con La región más transparente, que después vendrá Aura, que ahora está en esta colección, donde vemos este realismo mágico, ¿no? También se impregna de lo que está sucediendo en otros lados, sobre todo en el boom latinoamericano. En algún tiempo Fuentes ocupó puestos diplomáticos. Fuentes ha dado cursos en universidades muy importantes fuera de México y pláticas. Pues yo creo que no hay lugar que se salve, por todos ha pasado. Y es sin duda alguna Carlos Fuentes, pues uno de nuestros más destacados escritores y el más célebre de nuestros escritores y prosistas en este momento. Una importante labor como periodista, no como reportero, sí como un escritor que utiliza el espacio de los diarios, de varios diarios, varias revistas en varios lugares del mundo, no únicamente en México, para hacer públicas sus reflexiones sobre la historia del mundo, sobre la historia de México. Aura. Carlos Fuentes. Carlos Fuentes tuvo una infancia cosmopolita, además de estar inmerso en un ambiente de intensa actividad intelectual. Habla de un señor. Un historiador se pone a buscar trabajo. Felipe Montero, en la mañana en el café, toma el periódico. Que dice, están llamando a alguien que tiene mis características, ¿estarán pensando en mí? Y encuentra un anuncio clasificado que parece escrito exactamente para él. Él es historiador. Ahora sí que cubre todos los requisitos. Y cuando acude al reclamo de ese anuncio,
Va con una señora ya mayor. Para recuperar los textos antiguos de Consuelo Llorente. Cuando entra a la casa donde están solicitando sus servicios, como si saliera del tiempo y entra en una dimensión diferente. Pues lo contratan. De un momento a otro empieza una historia común en la Ciudad de México. Esa ciudad de tezontles y viejos palacios del siglo XVIII, invadida ya por taquerías, por taxistas, por el ruido de los camiones. El tezontle y la cantera y las rejas lo sacan a uno del siglo XXI. Felipe Montero, en el momento de cruzar el umbral en esa calle de Donceles, pasa al terreno de lo fantástico. Parecía que cruzabas el tiempo y te metías en una zona impensada, absolutamente misteriosa. Una vecindad vieja de esas del centro. Donde había un mundo inacabado que, sin embargo, se seguía perpetuando. No sé, así de paredes gruesas, viejo todo, a oscuro. Esa tenue luz que atraviesa la atmósfera densa de esa casona, ¿no? Pues se encuentra así con la oscuridad, nada de luz. Con un aire entre místico y de miedo. Y era la casa de Donceles. Me parece que Fuentes va también por algunas de las claves de la identidad cultural cuando ubica este texto, estos personajes y esta historia en ese lugar central que ha representado siempre la Ciudad de México, ¿sí? En la calle de Donceles. Felipe entra y todo. Y se incorpora a la dimensión de la magia. A esa atmósfera muy apretada, muy misteriosa, muy enrarecida. Y se encuentra con un caso que jamás hubiera imaginado, ¿no? Lo llevan al pasado más o menos colonial que se puede sentir en el centro de la ciudad. Como que te siguen volviendo, te siguen volviendo. Y ahí conoce a dos mujeres, a doña Consuelo y a Aura. Una chava así hermosa, realmente muy hermosa, que se llama Aura. No sabe si Aura es en esencia una persona o es un animal o es solamente energía. Mezcla sueños con realidad. Como que esa soledad que siente a lo mejor y que por eso tiene que estar con Consuelo, con su tía. La señora Consuelo es una mujer ya muy anciana, aunque seguramente también fue muy bella. Consuelo es como un personaje, ¿no? que ya está cansado así de la vida, de todo. La señora empieza a relatar del por qué no hay luz. Doña Consuelo necesita que este historiador traduzca un diario, el diario del marido de doña Consuelo. Es un trabajo francamente común, ¿no? Es decir, digo, un poco loco, pero digamos común. Iba a ser un ensayo común y corriente y se enamora de Aura. Naturalmente, el historiador se enamora de Aura, que es una mujer muy bella y joven. Se enamoran y hay ahí relaciones y todo eso. Bueno, yo me la imagino una joven así güera, de ojos verdes, así muy bonita. Esto que sin embargo parece terriblemente complejo en términos de relato literario, ¿sí? De densidad al contar una historia, es al mismo tiempo de una levedad increíble, ¿sí? Todo, la piel de Aura, del Aura joven, ¿no? La piel del Aura que no es Consuelo, el color de sus ojos. Y bueno, y toda esta descripción como muy sensual de cómo se va enamorando de Aura, ¿no? Lo interesante era pensar que la mujer vieja podía transformarse en una joven, seducir a un hombre como nosotros y un día amanecer como una anciana al lado en el lecho del amor. Al principio no se da cuenta el historiador, pero finalmente descubre que ese hombre tuvo que haber vivido más de 100 años para escribir lo que escribió. Y encontrar que los textos no son tan buenos como considera la esposa de este general. Es un diario que se refiere a la intervención francesa en México, está escrito en francés. Y comienzan a suceder una serie de acontecimientos muy raros. Un momento que le pregunta del jardín que está detrás de su cuarto y le dice que no hay ningún jardín. Y el enamoramiento que él tiene con Aura
y este juego que tiene con esta dualidad, ¿no? De Aura y esta otra persona. Poco a poco lo va encontrando, se va dando cuenta de todo lo que pasa. Esta anciana que tiene la capacidad de convertirse en una joven bellísima y que en medio de este juego de espejos acaban seduciendo de manera terrible al narrador. ¿No? Se hace joven y atrae a este muchacho. Cuando se va dando cuenta, ¿no? De que Consuelo y Aura parecen ser la misma persona. ¿Quién es Aura en realidad? Hay un misterio, un suspenso en la historia. O sea, nos encontramos con que Aura siempre no era tan joven como creíamos, ¿no? Como que tiene así misterio porque como que te tiene atrapado. No sabes qué es, pero quieres averiguar qué es. La duda de qué va a pasar con Aura. Murmuras el nombre de Aura al oído de Aura. Sientes los brazos llenos de la mujer contra tu espalda. Escuchas su voz tibia en tu oreja. Me querrás siempre, siempre, Aura. Te amaré para siempre. ¿Siempre? ¿Me lo juras? Te lo juro. Aunque envejezca, aunque pierda mi belleza, aunque tenga el pelo blanco, siempre, mi amor, siempre. Al momento de que ya Felipe está con Aura, se da cuenta de que no está con ella, sino está con la señora Consuelo. Ve las fotografías y así como que dices, oh, por Dios, es la misma persona. El solo hecho de que la señora, que era la anciana que vivía ahí, haya después resultado ser una joven. Cuando descubre quién es realmente Aura, ¿no? Ese tono entre realidad y fantasía, una fantasía que no sabemos hasta qué punto está en la mente de un joven, en el ambiente sórdido, misterioso, en el cual se desenvuelve, entre lo que es una realidad y lo que es un misterio. No se vale que yo les cuente cómo termina Aura. Como muchísimos buenos cuentos, hay una sorpresa al final. Aura. Carlos Fuentes recibió el premio Rómulo Gallegos en 1977, el premio Cervantes en 1987 y en 2009 la Gran Cruz de Isabel la Católica. El cuento, porque realmente Aura no es una novela, es un cuento, el cuento está escrito en lo que yo llamo el tiempo de los sueños, que es la segunda persona del singular. Aura es en este sentido un texto magnífico, muy distinto de los anteriores, pero que incorpora ya la magia, que incorpora ya lo fantástico, ¿sí? Esta línea difícil de distinguir, si no es por el umbral de esa puerta de donceles, ¿sí? Entre lo mágico, lo fantástico y lo real. Y es que el llegar a los recursos literarios tan sofisticados con una naturalidad que parece que nos está contando una historia recién vista. Me parece que eso es algo que no siempre consiguen, incluso Carlos Fuentes. Darle forma a ese lenguaje cotidiano, salvarlo de la cotidianidad sin sacrificarla, son desafíos que tienes constantemente mientras escribes. Y en efecto, yo cuando leí a Fuentes, he leído a otras cosas posteriores de Fuentes, artículos también que me encanta, muchos de los ensayos de Fuentes, y creo en efecto que a veces parece tan fácil lo que uno lee de Fuentes, que parece que está leyendo uno un artículo periodístico, ¿no? Está escrito de tal manera que termina uno por sentir que está directamente dirigido a cada lector. O sea, tú abres el periódico, tú empiezas a leer, tú caminas por la calle, tú ves que entra Aura todo el tiempo y ese es el tiempo en que fantaseamos. Te va llevando, ¿no? Es como esa persona que te cuenta la historia no directamente. No sé si a lo mejor fue una experiencia que él vivió, pero... Yo creo que hay un elemento automático en la escritura que es muy importante preservar, y si estás deteniéndote a cada rato a ver lo que escribiste, pierdes ese flujo del automatismo. No hay inspiración, hay trabajo, hay sudor. Creo que Fuentes encontró al escribir el cuento en ese tiempo un recurso muy eficaz
para que uno se sienta transportado y convertido en el personaje del cuento. Y después cuando uno regresa y, como decía Borges, empieza uno a narrar, a recitar la obra en voz alta, descubre cualidades incluso de sonido que uno nunca creería que tiene Fuentes, ¿no? Son tantas cosas que se juntan en el acto de escribir, que reclaman la página, que reclaman palabras, y no sabes realmente de dónde vienen y hasta dónde es el poder de tu pensamiento actual el que lo gobierna, y en qué medida son memorias, son nostalgias, son subconscientes, son elementos oníricos. Que es un autor mucho más sofisticado de lo que parece, ¿no? Nos decía Azuela. Se encuentra con un fenómeno que Fuentes observó muy bien y que ahora cada vez que paso yo por el centro histórico de la ciudad me obliga a repensarlo con él. El primer piso de la ciudad está lleno de anuncios de neón, de tiendas donde se venden cámaras fotográficas. Por supuesto, la forma de escribir de Carlos Fuentes en segunda persona es mágico, porque te hace sentir como el personaje. Te hace sentir de una u otra forma como si fueras tú quien lo está viviendo, porque te habla a ti. Como que te da esas pequeñas pistas para que vayas hilando así qué es lo que va a pasar. Es una novela breve, pero es densa en calidad. Es una novela de claroscuros y de contrastes. Es un texto en el que podemos ver el contraste entre la penumbra y la luz, entre la vejez y la juventud, entre la levedad y lo tormentoso, entre el delirio del deseo y la frustración al mismo tiempo, y entre lo real y lo fantástico. En el caso de Aura, hace una descripción muy detallada de por dónde llega el tranvía, cómo va a llegar a la catedral a reunirse, en dónde vive, cómo está la casa donde vive, el lugar, el barrio donde vive. O sea, son novelas en donde sí se hace una descripción muy detallada de los espacios y de los lugares donde fueron escritas o donde fueron ubicadas. No hay novelas en la colonia mexicana, por ejemplo. Hay una gran poeta que es Sor Juana Inés de la Cruz y terminó mal porque le dijeron que se callara. Pues dicen que todo artista está loco. Entonces yo creo que es por eso. La locura lo instó, lo llevó. Pero yo sobre todo destacaría su tremenda vitalidad. O sea, salta, saluda, grita, corre, camina, va a una cena. Es algo erótica, por eso está muy padre, aparte de que pues a los jóvenes nos gusta mucho eso de lo erótico, del misticismo, de lo gótico y todo eso. Digo, ¿cómo no enamorarse de Aura y después de toda esta la historia de fantasmas y demás con Carlos Fuentes, ¿no? Es muy bueno Carlos Fuentes, me gusta mucho su estilo de escribir y creo que es un buen libro, Aura. Y esa fantasía a mí me pareció increíble. Me encantó el asunto de los gatos. Muchos de los diálogos en los personajes de Fuentes a veces son también fabulosos, ¿no? La forma como se arman. La esencia te atrapa, es mágico. Yo repetía, ¿no? Decía, ¿no? Que te repites en voz alta un diálogo y cómo están hablando los autores y dices, bueno, pues sí, a lo mejor uno cree que la gente habla así y a lo mejor pues no habla tan así porque es algo muy armado, ¿no? Pero esa es parte de la magia de la literatura, ¿no? Creo que esa es la magia también de Aura. Que atrapa inmediatamente a Aura y de ahí ya te sigues para leerla. Fascinante desde la primera línea. Otra vez, es el amor descrito desde el joven protagonista, no desde Aura, no desde la mujer. Un texto de densidad y al mismo tiempo, ¿sí?, de una atmósfera muy tenue en el terreno de lo literario para Fuentes. Y enseguida la influencia en 6 autores, no más, que son Onetti, Borges, Carpentier, Rulfo, que hizo olvidarle Sama Lima, y nosotros, el boom, somos hijos de ese pre-boom. Lees la novela, te tiene atado, te tiene amarrado la historia esta de las dos mujeres y al final te quedas con una gran duda, ¿no? Que es maravilloso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió en esa casa? ¿Este joven dónde está? Tú puedes caminar por cualquier calle de la Ciudad de México, del centro de la Ciudad de México, y encontrar a este chavo historiador, ¿no?, de la UNAM, desesperadamente buscando un empleo porque ya sea que no tiene beca o su beca es paupérrima.
Entonces sí, esa es otra riqueza de estas novelas, poder remontarnos a los lugares en la época en que fueron escritas. Como el personaje de Felipe, como si fuera descubriendo así una historia y a la vez uno como la persona que lo está leyendo, como que te envuelve, ¿no?, en esa búsqueda. Porque pues va hablando así desde el presente, pero al final ya es todo el pasado. Yo llevé el libro a mi escuela y varios compañeros también empezaron a leer incluso esa novela y comentamos todos, o sea, comentamos desde qué perspectiva lo ves, por qué crees que tenía esos símbolos, porque así fueron cosas muy diferentes que realmente, o sea, sí nos despertaron el interés más en la novela. Es el hombre el que describe el proceso en el que se enamora de aquella mujer que muy bien no se sabe si existe o solamente existe por momentos, ¿sí? Pero que finalmente termina enamorado de ella, ¿no? A mí me causó miedo, inclusive, el saber la realidad acerca de esta chica. Aura es un pequeño texto en medio de la oceánica obra de Carlos Fuentes, que es verdaderamente muy extensa. Un libro siempre nos va a cultivar. Si tienes la capacidad de tomar un libro y extraer todo lo que te pueda ofrecer, por supuesto que vas a tener la capacidad de elección, porque te vas a crear un criterio. Y si tenemos un criterio y una idea clara, que por supuesto esté apoyada y respaldada por los libros, vamos a poder ser lectores y todo sin ningún problema.